Muy buena. Bueno, muy buenas tardes. Dar las gracias al comité organizador por la invitación, al Colegio Colombiano de Hemodinamia, a este bello país y a su gente tan hermosa que nos acogió también. Es un honor estar acá, por ejemplo, siguiendo los pasos de Margarita, que para mí es como el modelo a seguir. Imagínense que yo vengo al mismo hospital donde ella estuvo, ella abrió ese camino y aquí lo vamos siguiendo. Entonces, qué orgullo compartir una jornada con alguien a quien admiro y pues estar aquí con ustedes. Claro que si me hubieran dicho que iba a estar en electrofisióloga, me hubiera pinado, pero bueno. El tema es el siguiente. Doctoras, tengo vacantes de trabajo por si me necesitas, al final hablamos. Lo que exponía la compañera ahorita en el tema en general es que las cosas que hemos hecho bien, al final podemos hacerlas mejor. Creo que es como la finalidad de esta charla, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque cuando colocábamos los marcapasos hace 15, 20 años y colocábamos el electrodo en la punta, el ápex del ventrículo derecho, y nos íbamos todos para la casa, nos tomábamos ese café saborosamente y disfrutábamos de saber que habíamos ayudado a un cristiano más, a una cristiana más, que estaba con su bloqueo B completo, con su bloqueo A de alto grado, y que se iba para su casa y que todo estaba bien. Pero al cabo de los años nos dimos cuenta que esa estimulación no era la definitiva, que nos faltaba camino. Yo creo que aquí a unos años vamos a vernos al espejo y vamos a decir, qué animales que éramos, por cómo poníamos los electrodos, cómo hacemos las ablaciones, la radiofrecuencia, etcétera, porque van a venir técnicas que van a hacer que los daños colaterales sean cada vez menores. Y esa es la parte bonita de la cardiología y de las ciencias médicas, pero la cardiología, de poder evidenciar esto, pues mucho mejor. Al principio, pues, el sistema eléctrico de conducción lo sabemos porque lo hemos visto mil veces, pero yo creo que no puede haber presente si no hay un pasado. Mencionar a todos estos caballeros y sus aportes, vean lo maravilloso que era no tener teléfono, un smartphone, ellos estudiaban, no tenían tiempo para Instagram, no tenían tiempo para Facebook, no tenían tiempo para nada, se dedicaban a lo suyo. Pero, por ejemplo, ver estos rostros y ver los aportes que hicieron en la identificación anatómica y fisiológica de las estructuras es lo que hoy día nos da las llaves, nos da el entendimiento y nos da el conocimiento. ¿Para qué? Para saber qué es lo que podemos ofrecerle a nuestros pacientes en el contexto de una mayor calidad. Entonces, cuando hablamos de la estimulación, es lo que yo les decía hace un rato, pensábamos que colocar el electrodo ventricular en el ápex era suficiente. Tenemos un QRS ancho, sí, que no se vea tan bonito, con aquella imagen como de la onda QS de todas las derivadas precordiales, y nos íbamos contentos, nos íbamos satisfechos, pero al cabo del tiempo empezamos a tener los problemas de sincronía y con ellos falla derecha y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces tuvimos que buscar alternativas, tuvimos que buscar qué. Entonces, ¿qué mejor que emular la estimulación normal del sistema? Pero ¿cómo lograrlo? Entonces vino la terapia de resincronización y pareció una buena alternativa porque mecánicamente lográbamos sincronizar nuevamente que el ventrículo izquierdo y el derecho pues no fueran tan perdidos. Que cuando estén bailando uno no maje al otro, sino que lleven el ritmo. Pero con el tiempo igual vimos que no era la mejor alternativa. Es una buena alternativa, pero no es la mejor alternativa. Entonces, ¿qué hicimos? Empezar a estudiar qué sucedía si la colocación del electrodo podía estar reclutando la rama izquierda o por lo menos una porción de la misma, una, una, una estimulación que nos dé una pseudoimagen, ahí por ejemplo del bloqueo de rama derecho con su delta, etcétera, que tal vez no va a ser tan angosto y tan bonito, pero sí va a ser fisiológico, que para efectos prácticos es lo que necesitamos darle a nuestros pacientes, más que todo si ya tienen síntomas y si ya su clase funcional empieza pues a verse afectada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Les pongo esta imagen. Es lo que les decía hace un rato. Pensemos que el bombillo normal, este de luz amarilla, es el electrodo en el ápex, en el lado derecho. De hecho, tengo que actualizar la foto porque ahora están los bombillos LED, ¿verdad? Que todavía están por encima de estos. Pero cuando salieron los fluorescentes compactos, los bombillos ahorradores, dijimos, uy, qué maravilloso es esto. Luz blanca, más económica y de mayor rendimiento. Porque podíamos tener un fluorescente de 15 watts que alumbraba lo que uno de 100, pero con una ventaja energética altísima porque consumíamos menos dinero en nuestros recibos de luz. Bueno, esta misma analogía sucede cuando pensamos en una estimulación con el electrodo en el apical en el lado derecho o cuando la comparamos con un electrodo que tenga una estimulación de rama izquierda
o por lo menos que se le acerque, que logre reclutar algunas de esas fibras. Pensemos en el GIS como un cable de alta tensión lleno de cablecitos. Si logramos por lo menos que una porción de esos cablecitos nos den esa estimulación, nos conduzcan ese impulso y nos permitan lograr lo más cercano a la normalidad, pues no solamente vamos a ahorrar energía, como lo mencionaba la compañera, con el tema de un ahorro porque son umbrales mucho más bajos, sino que le vamos a garantizar al paciente que su corazoncito le rinda un poquito más, que le pueda sacar un poquito más de provecho. Pero entonces, ¿qué consideraciones o qué es lo que nos motiva a hacer esto? Bueno, si podemos reclutar, vuelvo a repetir, una porción o la rama completa, estamos llevando la estimulación de forma fisiológica a ambos ventrículos y por ende tenemos una sincronización completa. Esto nos va a beneficiar desde el tema de la fracción de eyección, nos va a beneficiar desde el punto de vista de prolongar la batería del dispositivo, porque imagínense a una persona de 70 años que tengamos que cambiarle el dispositivo a los 75 años, porque el electrodo está consumiendo de más, porque la estimulación está gastando más poder para lograr su cometido, y a los 75 años posiblemente todas sus comorbilidades ya lo tienen en un estado funcional mucho más bajo, ya no va a ser tan bonito tener que llevarlo a la sala para hacer esto. ¿Y qué pasa si a los 80 años tenemos que volver a hacer lo mismo? No le sacamos más que 5 o 7 años. Bueno, la idea es intentar perpetuar de que ojalá sea ese marcapaso y que San Pedro sea el que saque la siguiente interconsulta. Que viva su vida bien, con calidad, que le aseguremos que esos años sean buenos y que si se tiene que ir, que sea por cualquier otra cosa, pero no por la nuestra. No porque pudimos haberle ofrecido algo más, sino que se lo dimos. Entonces, si logramos conservar esa sincronía y logramos garantizar esa fracción de eyección conservada, si logramos garantizar ese ahorro energético, si logramos evitar el reingreso a la sala con todos los problemas que puede traer esto de reinfección, descolocación y todo lo que ustedes ya se saben de memoria, pues para todos vamos a tener una ganancia, principalmente para el señor, la señora o sus familiares. Entonces, si queremos hacer una comparación en términos, la estimulación fisiológica sería la estimulación del GIS, logrando reclutar parcial o total la rama izquierda, dándonos un QRS que posiblemente va a ser angosto y que nos va a mejorar esa calidad en el tema de la estimulación. Les decía nuevamente, ahora que daban el ejemplo con el hemibloqueo, con el bloqueo bifascicular, que hablamos de un hemibloqueo antero superior y un bloqueo de rama derecho. Creo que el término aquí, lo que se me vino a la mente, fue el tema de la disociación longitudinal, hablando de la rama izquierda, porque la mayoría de esos bloqueos son proximales del GIS. Funcionan en el 70% de los casos, es en la parte proximal del GIS. Pasando a la porción fibrosa, antes de llegar al septo membranoso, es ahí, justo donde nosotros tenemos la mayor facilidad de poner el electrodo. Digo la mayor facilidad porque yo creo que en el largo, y la doctora y los presentes que han estado en las salas de hemodinamia no me dejan mentir, ya hicimos la curva de aprendizaje. Ya superamos eso del uso, por ejemplo, de las vainas, que al principio era complicadísimo, la estimulación que había que hacer la monopolar, luego bipolar, luego la fijación. Dígame si no, fue una pesadilla porque al principio era complicado. Nos salíamos de nuestra zona de confort para hacer algo diferente. Y ese hacer algo diferente no siempre es bonito. Pero a lo largo de estos 5 o 7 años, creo yo, hemos avanzado a pasos grandes. Ahora incluso podemos tener equipos de electrocardiografía externa que nos permite hacer una medición de si estamos cerca o no estamos tan cerca de nuestro sitio de interés. Y si tenemos un polígrafo y tenemos electrodos intracavitarios, pues todavía nos volvemos más finos en la colocación del electrodo. Pero muchas veces el simple expertise, la pericia de poder manipular esta vaina y colocarla en el lugar correcto y hacer las mediciones, como se mencionaba, con las personas que nos dan el soporte de las compañías, es más que suficiente para que nos vayamos todavía más contentos a nuestras casas de una resincronización parcial al menos y garantizándole al paciente mejores condiciones a un futuro cercano, porque incluso esos pacientes al cabo de unas cuantas semanas pueden mejorar su fracción de eyección hasta en un 15%. Y eso, para una persona mayor, podría ser el simple hecho de amarrarse los zapatos sin que se ahogue. Y yo creo que ya para muchos de nuestros adultos mayores, eso viene siendo una ganancia pues sustancial, ¿no? El simple hecho que pueda valerse por sí mismo en su casa, hacer sus cosas, que se vuelva a sentir útil, pues yo creo que es la ganancia que todos perseguimos, principalmente hablando de nuestros adultos mayores, que son los que vamos a tener en mayor cantidad con los problemas, por ejemplo, de los bloqueos de alto grado.
Aquí les presento esta imagen, este, vamos a ver si el video no me sabotea, ajá, pero solo lo veo yo. Bueno, en esta imagen, la idea es que solo que se me hizo el técnico, yo sí veo el movimiento, pero ustedes no. Esta imagen es como si nos imagináramos que este es el GIS. Arriba la rama izquierda en sus porciones anterior, superior, inferior, posterior, y la rama derecha. Cuando tenemos lo que les hablaba de la disociación longitudinal, es que en la porción proximal, de donde inicia el GIS, antes de la bifurcación, en la rama izquierda normalmente se queda. Y el impulso sí baja hacia la derecha, porque la rama derecha sí está conduciendo adecuadamente. La izquierda se queda en ese caso como un poquito, diríamos en Costa Rica, tembeleque. Como que sí, como que no. En el caso del ejemplo era todavía más complejo porque la rama derecha oficialmente no estaba conduciendo. Entonces imagínense la degradación del sistema de conducción eléctrico, que llegamos a un punto donde un 75% de su sistema de conducción posiblemente ya no va a funcionar. Entonces el colocar ese electrodo ahí y lograr esa estimulación, pues nos va a permitir entonces, la idea es imaginarnos la propagación de la onda, del frente de onda. Recordemos que el sistema eléctrico de conducción siempre va a ir de arriba hacia abajo, derecha, izquierda, atrás hacia adelante, por la posición del corazón en el tórax. Pues obviamente, si fallamos en algún punto, como sucede en el tema de la disociación longitudinal de la rama izquierda, es porque ese impulso se nos está quedando botado, pero en la parte proximal de la rama. Entonces está llegando tarde a su destino, o no está llegando del todo. Entonces ese impulso va a irse por la porción de la masa ventricular derecha y dar vuelta hacia atrás, que no es lo que queremos. Queremos que lleguen juntos, no que llegue uno y luego el otro. Continuando entonces, una imagen un poco más cercana a la parte anatómica sería que veamos la porción en la cual podríamos aterrizar la punta de nuestro electrodo para que esa fijación nos garantice que ese impulso va a estar en el lugar que nosotros queremos. Pues obviamente cuando hacemos todo el testeo de umbrales, cuando medimos la impedancia, cuando hacemos todo el análisis, pues nos damos cuenta si estamos en el sitio correcto o no. Pero esto nos permite también anatómicamente, por ejemplo, ese diagrama que hacen ustedes en su centro, de los 9 lugares donde colocarlo, uno cae en el error de que nosotros en nuestro centro nos pasa como ustedes, hemodinamia y electrofisiología están en el mismo recinto, solo hay una sala, entonces no hay quite. Y nos toca hacer todo, nos toca hacer neurovascular, nos toca hacer de todo. Pero el tema es que uno sabe por la imagen, por costumbre, por experiencia, eso, ¿dónde va el electrodo? ¿Dónde es la posible sitio mejor de aterrizaje para ese electrodo? Pero haciendo el diagrama, yo creo que uno incluso incurriría en no cometería un error visual de creer que sabe dónde va, sino que esto nos ayuda a guiarlo un poco más. Es como, imagínense un controlador de tráfico aéreo. Ellos usan las altitudes, longitudes y alturas. ¿Para qué? Para que los aviones no se estrellen o para que no vaya a dar la información mal y haya un choque donde no debía. Si nosotros usando un diagrama como este podemos guiar la punta del electrodo, pues estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos disminuyendo el sesgo, estamos disminuyendo el margen de error y obviamente garantizando una mejor terapia. ¿Qué entonces es lo que nosotros estaríamos viendo cuando hablamos de un ritmo selectivo de His? ¿Qué es lo que queremos lograr? Pues si tenemos los electrodos intracavitarios y podemos ver el electrograma, pues nos damos el lujo de ver la poesía en movimiento, que se llama electrofisiología. Porque si ya la electrocardiografía es arte, la electrofisiología es el arte a su máxima expresión. Que a la mayoría no le gusta porque dice, ay, qué va a estar ahí 4 horas. Ay, qué aburrido, 6 horas. No, es que es arte en movimiento. Lo que pasa es que hay que aprender a degustarlo. Es igual que un buen vino tinto. No todos se lo van a tomar. Hay que tener paladar, hay que tener gusto para él. Lo mismo pasa con la electrofisiología. Hay que aprender a disfrutarla. Pero esto lleva tiempo. Y se aprende con muchos golpecitos de camino. Si tenemos entonces esta medición y podemos garantizar que estamos en el sitio correcto y que nuestra señal en el polígrafo es la adecuada, pues imagínense qué maravilla. Pero la complicación es que cada vez que metiéramos a un paciente para marcapaso bicameral, si tenemos que hacer un estudio electrofisiológico, ¿cuánto costo económico y de tiempo conlleva ese procedimiento? Y tenemos que inventar algo, tenemos que lograr, pues, un protocolo que nos permita garantizar lo más cercano a esto, pero sin gastar tanto dinero en los catéteres decapolares, en el tema del polígrafo, en el tema de la sala, el tiempo, todo lo que ustedes ya saben. Pero si podemos entonces garantizar, poder hacer las mediciones, tener complejos angostos, bonitos,
O si no son tan bonitos y tan angosos, por lo menos que tengan su pseudodelta, su imagencita de bloqueograma derecho, ya con eso uno se puede ir satisfecho. Pues obviamente estamos garantizando un paciente que está siendo estimulado con una belleza como esa. Esto no es solo lo que se ve, sino lo que representa para el paciente. Estamos entonces hablando de que si este paciente tiene todas estas maravillas, todas estas ventajas que nos da una estimulación selectiva o no selectiva, subselectiva de la rama izquierda, pues vamos a garantizar todas las bondades que ya les hablé. Aquí entonces entra en juego dos temas importantes, el tema de la eficacia y el tema de la eficiencia. La eficacia sería lograr solventar el problema del bloqueo AB. Entonces, un electrodo colocado en el ápex, en el ventrículo derecho, debería ser suficiente. Pero la eficiencia es lograr eso mismo, con menores o con los mismos recursos, pero con un mejor rendimiento. Eso es lo que queremos con esto. Nos sucedió en Costa Rica. Yo trabajo directamente con el doctor Federico Malabasi. Él hizo electrofisiología aquí en la cardio, si no me equivoco. Y él es como uno de mis grandes mentores. De hecho, él me ayudó con esta presentación y demás. En Costa Rica hay buenos electrofisiólogos y a pesar de ser un país tan pequeño, hay un buen bagaje. Tenemos a la doctora Araya, que fue del Ignacio Chávez. Ahora tenemos al doctor Arguías, al doctor Solís y al doctor Vives, que se han hecho en España, en Puerta Hierro, si no me equivoco, y en Navarra. Entonces, tenemos un buen roce. Bueno, tenemos al doctor Gutiérrez Sotelo también. Tenemos buena dónde elegir, al doctor Marín y a la doctora Cruz. Entonces, tenemos un buen menú de dónde elegir en la cartilla, como para ver todas estas cosas. Este es un caso de una estudiante universitaria de 21 años que empezó no a sentirse tan bien, empezó a tener faltas de aire, e incluso hasta síncopes a repetición. Entonces, se le hacen todos los estudios, se le hacen todos los chequeos, y resulta que no tenía tampoco de las cosas más importantes era la parte estructural del corazón, porque por fuera se veía bien, por dentro era que no andaba tan bien. Se le hace el eco, la fracción de inyección está baja, tiene una dilatación del ventrículo izquierdo, excéntrica, un poquito de dilatación de la aurícula izquierda. Vean ustedes. Las indicaciones que las han visto, se las saben de memoria, y eso es lo que encontramos en ella. No es normal que una persona de 21 años tenga un bloqueo de completo, porque no es esperable. Esto se espera en una señora de más de 70 años, pero una persona de 21 años es atípico, ¿cierto? Entonces imagínense que si a los 21 años le colocamos un electrodo en el ápex, en el ventrículo derecho, no va a llegar a los 40 en condiciones aptas, porque esos próximos 20 años van a ser suficientes para que entre en una dilatación por insuficiencia cardíaca y la metemos en la lista de trasplantes. Si tiene suerte, aparecerá un donante, y si no, pues ahí termina el cuento, no va a llegar a vieja. Pero ¿qué pasa si entonces nosotros le damos esa opción? En Costa Rica normalmente nosotros lo que hacemos es punzar a nivel axilar, guiados por ultrasonido. Y eso nos ha funcionado pues bastante bien en el tema de que hemos disminuido las posibles pues agujas donde no las queremos. Entonces, aquí hay unas imágenes de cómo estamos guiando el proceso de la punción, obviamente bajo toda la técnica aséptica quirúrgica, ¿verdad? Em, Gracias a Dios la seguridad social en Costa Rica es muy buena y tenemos juguetitos de los que necesitamos, fundas estériles para ultrasonido, gel estéril, etcétera. Entonces, nos facilitan la vida. Y aquí es donde estábamos haciéndole el mapeo, obviamente con el polígrafo, para garantizar esa colocación a nivel de GIS, para lograr que le diéramos esa estimulación pues lo más cercano a lo que esperamos. Utilizamos ese tipo de vaina que, si no me equivoco, la Biotronic, y colocamos el electrodo guiándonos por el mapeo del estudio electrofisiológico en el sitio. Hay una imagen como para que tengan una referencia. Ahí estábamos viendo los potenciales y viendo si estábamos o no en el sitio correcto. Aquí estábamos viendo las posibilidades, porque obviamente eso es un prueba y error. Uno coloca y resulta que era más arriba, o más abajo, más al centro. Está uno en eso. A veces con suerte llega al punto, pero no siempre es así. Ay, perdón. Para no cansar con el cuento, lo colocamos todo y vean ustedes, ahí está la imagen final. Y esa belleza fue el electrocardiograma que se llevó, complejo QRS angosto. Obviamente solucionamos su problema de bloqueo de completo y así fue como se vio estimulado.
Incluso vean que hasta hay una progresión del primer vector. Se ve lindo. Eso es poesía. Aquí tenía otro casito, pero lo voy a pasar rapidísimo. Dentro de las cosas que quisiera dejar claro es el tema de todas las posibilidades y cómo tenemos que entrenar nuestra vista, ¿verdad? Porque yo creo que la electrocardiografía, la electrofisiología, es mucho de repetir, de repetir, de ver, de ver, de ver, de repetir, de ver, para que esto se nos quede tallado, tatuado en nuestros ojos, y eso nos va a ayudar mucho. Todos ponen una frase bonita. Mi hijo menor tiene 6 años y ya me dijo que él va a ser cardiólogo, que va a ser de lo que a mí me gusta hacer. Entonces yo le dije, ¿vas a ser electrofisiólogo? Me dijo, sí. Y voy a trabajar con usted en el Hospital San Juan de Dios. Y como todavía me falta tamaño un poco para retirarme, yo creo que se me va a hacer. Si nosotros podemos marcar el camino para que los que están detrás sigan nuestros pasos, pues yo creo que esta jornada es esto. Somos enfermeros, debemos sentirnos orgullosos de lo que decidimos estudiar. A veces cuando le dicen a uno, es que usted juega de pequeño médico. No, no. O sea, los médicos son personas que tomaron su decisión de qué querían estudiar, qué querían hacer, y nosotros tomamos la nuestra, de estar a su lado, cada quien en su campo de acción. Y yo creo que sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que podemos representar para las personas a las cuales atendemos debería de ser suficiente. Y aparte de eso nos pagan un salario maravilloso. Muchas gracias.